Muchas gracias por estar acá y buenos días a todos. Qué honor estar aquí con ustedes, qué honor siguiendo al doctor Gattinoni y al doctor Esteban también. Así que ojalá que hoy podamos tener el chance de discutir. Muy bien. Vamos a ver si se resucita el slide. Ahí vamos. Bueno, para los que han tenido chance de estar allá y a través de la AMTI, hemos tenido muchos de ustedes allá en Orlando, así que ojalá que podamos seguir eso. Los que no se han ido a visitar, está medio refractario esto. Estamos cerca de la NASA, así que les va a hacer mucha gracia ir allá, aunque ya no hay programa espacial del tipo de transbordador, todavía están disparando muchos satélites que han podido ver ustedes los cohetes. En este momento estamos haciendo trabajo con la NASA, con CareFusion, para que sepan, y estamos haciendo también, acabamos de terminar el reclutamiento del grupo Oscillate, que vamos a hablar hoy en la tarde, y estamos arrancando ahora en octubre con el grupo de Harvard liderado por Danny Talmor, el IP22, que es un estudio clínico ya de presiones transpulmonares en la parte de sobrevida. Así que vamos a hablar de 3 secciones. La primera sección, vamos a hablar de pulmón abierto, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el doctor Gattinoni y también lo que dijo el doctor Esteban, es decir, estos pacientes son muy difíciles de manejar, los pacientes de estrés respiratorio, sobre todo esos, y van a ver ustedes algunas de las proposiciones que les voy a hacer en la tercera fase. Pero también es importante saber de que el pulmón va a tener problemas si el pulmón está abierto, en los pulmones que se pueden abrir, no todos los pulmones son reclutables, eso es muy cierto. Pero los pulmones reclutables, si podemos mantener la capacidad residual funcional estable y disipar esa energía que no existiría en ese momento, como habla el doctor Gattinoni, entonces la concentración sería en evitar llegar al volumen pulmonar total y mantenernos en un rango un poco más bajo, de 1,5 por lo menos, en donde podamos tener un pulmón que está mucho más defendido. El problema está, y ese es el gran problema, es que a veces no sabemos en la PIP que estamos usando si hemos podido lograr esa gran mayoría de alveolos reclutables que van a participar en la capacidad residual funcional. Y entonces cuando nos movemos para atrás y para adelante y comenzamos a abrir y cerrar pulmón, también podemos generar un asunto problemático que se los voy a enseñar acá, uno de los más recientes resultados que hemos tenido en el laboratorio nuestro. Así que Gary Neiman es el director del laboratorio de nosotros y tenemos un par de laboratorios gemelos, uno en Orlando y otro en Syracuse, Nueva York. Este es el doctor Silva, que ha estado con ustedes acá anteriormente. Y obviamente voy a concentrarme un poco más en el atelectrauma. ¿Por qué? Porque esa incapacidad de tener nosotros capacidad residual funcional es el problema, uno de los problemas que vemos nosotros que puede generar una gran cantidad de daño y inflamación también. Hemos visto a través de los años, ¿no?, cómo tratamos de ilustrar los alveolos y los ductos alveolares, y no es sino hasta que comenzamos, bueno, inclusive con las láminas de hematoxilina osina, pues es una imagen muy estática, ¿no? En realidad donde se ve el ducto alveolar y están los alveolar sinuses, ¿no?, los senos alveolares. Es sino con fotografías ya como esta, un poco más tridimensional, que esta es una micrografía de Frank Postmeyer de la Universidad del Oeste de Ontario, donde ven ustedes cómo esta estructura tan compleja que es el pulmón, es una estructura que comparte, y esto es importantísimo lo que estaba hablando el doctor Gattinoni, comparte paredes, es una vivienda de bajos recursos donde una pared se comparte por 2, donde existe un pulmón que en realidad estructuralmente y químicamente tiende a la estabilidad, y ahora les voy a enseñar unas imágenes de eso, y un pulmón también que por cuestión fisiológica tiene que mantenerse compensado en el líquido extravascular. ¿Por qué? Porque cualquier aumento de ese grosor va a disminuir la difusión de gas.
y va a comprometer la fisiología respiratoria. Entonces, si vemos acá, este sería el ducto alveolar. Estos son los poros de Kohn, ustedes se recuerdan. ¿Y cómo ventilamos nosotros? Y esto ya comenzaba a verse en imágenes con focales electrónicas de Weibel del año 85, donde ven ustedes lo que hablaba el doctor Gattinoni en su momento, que en relajación pues se ven la elastina un poco corrugada, y en la inspiración se ve donde comienzan a estirarse las fibras, pero el volumen en realidad del alveolo varía muy poco. O sea, si lo viéramos nosotros en una caricatura, esto es lo que estaríamos viendo, o sea, muy poca variabilidad del volumen alveolar, un pulmón normal, y tal vez lo que más cambia de volumen sería el ducto alveolar. Y si lo vemos nosotros, esta es una imagen, el doctor Hauptmeyer criticaba mucho el modelo de la videomicroscopía en vivo, que fue lo que Gary diseñó, y decía que probablemente por los ajustes de la cámara y todo, que íbamos a estar artificialmente sujetando el pulmón y viéndolo ver muy estable. Bueno, esta es la imagen tal vez que elimina eso, porque aquí vemos dos lóbulos, aquí este es un lóbulo, este lado izquierdo, y aquí está el otro lóbulo, y esta es la pleura, y donde ven ustedes, en esto que es un cerdo, ven ustedes cómo el alveolo que se ve acá cambia muy poco de tamaño. O sea, en la inspiración y en la expiración, el alveolo en realidad cambia muy poco de tamaño. Y pareciera que es, por lo menos con los estudios de Weibel, el ducto alveolar el que más cambia de volumen. Si lo viéramos ya en un modelo de lesión, vean ustedes la inestabilidad alveolar. Esto es con Twin, un detergente que no solo bloquea el surfactante, pero que elimina, daña la membrana celular. Y vean la diferencia con un pulmón sano. Entonces, lo que quiero decir acá es que en términos generales, el pulmón le gusta tener muy poca variabilidad del tamaño alveolar, y eso es parte de la estrategia que deberíamos tener, y también que le gusta probablemente mantenerse no solo estable, sino que con cantidades pocas de líquido en el espacio extravascular. Anastasia Bailek publicó en el año 2002-2003 esto en el Journal of Applied Physiology, donde ella estaba hablando de los vectores que se ven en la célula respiratoria. Y eso es un problema muy importante, porque si nosotros nos ponemos a pensar, y ahora les voy a hacer una pequeña demostración, el pulmón tolera, mientras haya compensación de la presión transpulmonar, el pulmón tolera presiones extraordinarias. Pero en el momento en que comenzamos a alterar los vectores que ese pulmón normalmente ve, comenzamos a distorsionar el citoesqueleto, aumentando los risers, aumentando los estreses, y comenzamos a lesionar las células, porque son parte de que la estructura no estaba capacitada para manejar. Si ven ustedes acá, ven ustedes que cuando hay líquido, y líquido puede ser sangre, edema, pus, ven ustedes que el menisco que se genera va a cambiar la orientación de los vectores a oblicuos o totalmente transversos. En una ilustración que me prestó Marcelo Amato hace mucho tiempo, si lo vemos acá, el momento que comienza la compresión de un espacio aéreo lleno de líquido, hay una distorsión a lo largo de todo el trayecto porque el líquido es incomprimible, pero no solo eso, sino que en la parte del menisco comienza a haber distorsiones que son importantes y que alteran el citoesqueleto de la manera que normalmente está orientado. Si vemos ahora el problema del atelectrauma, problema en donde en fases iniciales podemos perder la estabilidad del alveolo, fases iniciales de la enfermedad, entonces vamos a tener un espacio aéreo que está colapsado. El espacio normal, el que está abierto todavía, va a estar viendo presiones que normalmente son perpendiculares al citoesqueleto, pero en el minimenisco que se genera, van a haber presiones oblicuas, y el problema más serio es que ahora vamos a ver fuerzas que van a estar totalmente en reversa de lo que el citoesqueleto está acostumbrado a manejar. Si el citoesqueleto está acostumbrado a manejar presión, y van a ver qué tan altas presiones puede manejar,
En el momento en que tenemos atelectasia, estamos abriendo forzadamente eso con cada inspiración. Y con cada inspiración lo que se van a generar, sobre todo, van a ser presiones de tipo negativo. Es como cuando ustedes separan dos láminas de plástico que han pegado, ese sonido que están generando es precisamente el aire llenando un vacío que se está abriendo. Entonces los vectores van a estar reversos a lo que normalmente el citoesqueleto va a ver. Entonces lo van a ver ustedes acá, en esta imagen también que me prestó Marcelo hace ya algunos años. Bueno, todo muy bien. Es esto importante, la atelectrauma. Yo creo que es, por lo menos en estudios de laboratorio, y esto es algo de laboratorio que entre Gary y Jay Steinberg, que era uno de los fellows en ese año, y Louis Gatto. Louis es un histólogo de bastantes publicaciones, vieron. Ellos trabajaron en un modelo animal que se los he enseñado antes, en donde una lesión heterogénea producida por Twin se ve un tejido un poco más preservado que otro, y estos se ventilaron por 4 horas. Uno se ventiló con una PIP de 3, y vean el desastre que se ve acá, donde se permitió atelectrauma, que ellos acuñaron el término RACE, que es colapso alveolar repetitivo y expansión repetitiva. Ven ustedes acá cómo la arquitectura ha desaparecido comparado con el área, aunque lesionada, hay células inflamatorias, pero la arquitectura está más preservada. Aquí se pierde la arquitectura, existe congestión, hay glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿no? Polimorfonucleares, macrófagos, y hay un exudado aquí importante. Aparece también extravasación de algún tipo de fluido. La diferencia entre este grupo y el grupo que les presento a continuación es nada más PIP. Este tenía una PIP de 3, este grupo tenía una PIP de 15. Cuando ven ustedes, aunque la lesión es severísima, vean ustedes la reacción inflamatoria que hay al Twin y congestión también, hay 2 cosas importantes de diferencia. Con solo la diferencia en la PIP, y probablemente pudo haber sido mucha, pudo haber sido poca PIP, no sabemos, pero fue lo suficiente para mantener la arquitectura pulmonar estable. Y ven ustedes que se resembla aquí la arquitectura del pulmón. Aunque existe congestión y todo, no apareció el edema. Esa es la otra cosa, el edema desaparece, no aparece en estas áreas. Así que esto es interesante, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista laboratorio, cuando tenemos un poco de pulmón abierto, un pulmón más estable, como podemos ver que hay algunas diferencias. Esta es para que vean ustedes, no todos los alveolos, y eso es algo que es muy importante, no todos los alveolos funcionan igual, no todos están lesionados al mismo nivel. Algunos leyeron el libro y otros no. Entonces van a tener alveolos que van a funcionar a niveles diferentes. Aquí en una 5 ven ustedes, PIP de 5, como estos alveolos después de la tercera inflación comienzan a colapsarse. Esto obviamente son modelos animales. Todavía no hemos encontrado ningún cristiano que le podamos hacer esto. En 10 ya comienzan a haber un poquito más de apertura, pero hay algunos que desaparecen totalmente. Ven ustedes acá, como este desaparece totalmente, y aquí hay cambios importantes de tamaño en 10. Si subimos a 15 ya comenzamos a ver un poco más de recuperación, aunque hay cambios importantes de alguno. O sea, el problema es que ¿cómo vamos a saber nosotros en qué momento tenemos la mejor reclutabilidad y en qué momento estamos sobreextendiendo con PIP o estamos desreclutando y permitiendo más atelectrauma? Eso es muy difícil. Eso es una pregunta importantísima. Pero es algo que en algún momento esperamos nosotros poder responder, y yo creo que nos hemos ido aproximando. Yo creo que lo que habla el doctor Gattinoni, por ejemplo, de usar tomografía axial computarizada, es una manera importante. No todo el mundo tiene esos recursos, o sea, de ver la reclutabilidad del paciente, pero eso sí es muy importante. En el momento en que un paciente no sea reclutable, o sea, las opciones del ventilador desaparecen. Y probablemente tengamos que pasarnos algún tipo de soporte extracorpóreo para sacar estos pacientes adelante. Entonces, ya hablamos del New England Journal y del ARDS-Net en el año 2000 y cómo los cambios de volumen propiciaron un cambio en la mortalidad del paciente y cómo siguiendo las presiones plató, de menos de 30, aparentemente
qué sé yo, dieron menos mortalidad, con volúmenes más pequeños. Y tenía una escala interesante, una tabla arbitraria de PIB, basada en oxigenación. Entonces la pregunta es, por lo menos es interesante que el ARDS-Net nos enseñó que lo que hacemos con el ventilador, o sea, en realidad afecta el outcome de los pacientes. La ventilación que hacemos nosotros, o sea, va a determinar en muchos si el paciente va a tener una mayor o menor sobrevida. Y eso está muy claro en esta evidencia. Ahora, lo que no queda claro, pues como decía el doctor Gattinoni, y ese es el problema, nosotros queremos usar una receta para todo el mundo, señores, y eso no es posible. Lo que el doctor Esteban necesita, lo que yo necesito ventilación, y el doctor Gattinoni y cualquiera de ustedes, así es Chloe Villagómez, le vamos a poner settings que son diferentes a los míos. Aunque tengamos enfermedades muy parecidas. ¿Por qué? Porque la fisiología, y eso es lo que quiero traerles a ustedes, la fisiología de cada uno de nosotros y el proceso de la enfermedad van a ser diferentes. Y yo creo que ahí es donde tenemos que llegar a nosotros a individualizar la terapia respiratoria y no usar recetas de cocina usadas por todos, porque eso no funciona. Ahora se los voy a enseñar. Entonces, cuando decíamos, ¿el ARDS-Net fue suficiente? Yo creo que no. ¿Y por qué? Porque tenían, en realidad la presión transpulmonar real, aunque se usaba una presión plató, en realidad esa presión plató puede estar, se los voy a demostrar en un momento, muy fuera de lo que en realidad es la presión transpulmonar, y la escala PIP era totalmente arbitraria. Vean ustedes el metaanálisis que publicó Matías Brill hace un par de años, usando los datos de Alveolar, Gloves y Express, en donde se ve, y aquí quiero que vean, que los pacientes, y es algo importante, la PIP en general no es buena para todos los pacientes. Ellos lo que vieron en su metaanálisis es que los pacientes que en realidad tenían distrés respiratorio con PFs de menos de 200, si les aplicaba PIP más de 15, tenían aparentemente, significativamente, mejor días estancia en el hospital, aquí vamos, menos días de hospitalización, menos terapias de rescate y menos mortalidad en terapias de rescate. Y la PIP que se usó acá, la que decía high versus low, era 15, más de 15 o menos de 15. Mientras que los pacientes que recibieron más de 15 y en realidad no estaban tan enfermos, no hicieron tan bien. Ese es el concepto que quiero que vean ustedes acá, de que en realidad nosotros para manejar pacientes tenemos que individualizar la terapia. No se puede usar una receta para todo el mundo porque no funciona. Entonces, ¿cómo abrimos el pulmón y cómo lo mantenemos abierto? Lo ideal sería abrirlo. Algunos creen en maniobras de reclutamiento, nosotros las usamos, otros dicen que no. Unos las hacen en 40 segundos, como vamos a ver hoy en la tarde, otros las hacen sobre 2 minutos, pero lo interesante es que tenemos que tener en algún momento una estabilidad en la fase expiratoria que nos mantenga lo más establemente posible y en la gran mayoría de los alvéolos la capacidad residual funcional. Y ven ustedes todas las técnicas que tenemos ahora, ¿no? Desde de ventilación por volumen, con bajo volumen y altas PIP, control de presión, con IR reverso, usando transpulmonares, por ejemplo, que es lo que usamos nosotros ahora, ventilación no convencional como APRV, alta frecuencia, pronación, óxido nítrico, ECMO. Todas estas son cuestiones a cómo vamos escalando el tratamiento. ¿Cómo sabemos que hemos llegado al Open Lung PIP? Hay muchas maneras. Nosotros usamos transpulmonares y usamos también carbonografía volumétrica y, como decíamos anteriormente, tomografía axial, auscultación, ultrasonido. Fernando Suárez Sidman usa su Decremental PIP Trial con lo que es compliance dinámico del pulmón. Hay muchas maneras. Yo creo que lo que quiero enseñarles aquí es con transpulmonares. ¿Y podemos hacerlo mejor? Tal vez. Hablemos de la presión y hablemos del trompetista. Fíjense ustedes, no me quiere responder aquí. Ok. ¿Cuánta presión en la vía respiratoria creen ustedes que puede desarrollar un trompetista cuando toca trompeta? Bueno, interesantemente, Andrés Bojuy, hace muchos años, en el año 65 se lo preguntó. Y aquí ven ustedes a este pobre trompetista metido en esta cámara,
para medirle las presiones, a ver cuánto genera la vía respiratoria. Y ven ustedes acá, estas son escalas, se los voy a pasar a la que sigue para que vean mejor. Estas son escalas en centímetros de agua, aquí la ven en centímetros de agua. Vean ustedes que los trompetistas pueden alcanzar, ven ustedes acá, esto es dependiendo del instrumento, entre 180 a 120 centímetros de agua, y en algunos voluntarios hasta más de eso, o sea, 100, 120 centímetros de agua. Y nosotros nos preocupamos por presiones de más de 30. Entonces, ¿por qué no todos estos desarrollan distrés? Louis Armstrong vivió muchos años y nunca tuvo distrés respiratorio. Y todos estos trompetistas que lo hacen, qué sé yo, amateur o profesionalmente, no tienen problemas. Y generan presiones de 80, 100, 100 y pico. ¿Y qué pasa? Imagínense lo que pasó en África del Sur. Con las bubucelas, hubiéramos quedado sin ventiladores en el mundo, si esto hubiera sido cierto. ¿Por qué? Porque las presiones transpulmonares se mantenieron dentro de límites normales con la ayuda de los músculos respiratorios. A pesar de que están usando presiones elevadas, hay compensación por músculos respiratorios para contrarrestar y mantienen la presión transpulmonar dentro de un rango aceptable. Vamos a extremos de presión. ¿A quiénes les gusta bucear aquí? ¿Quiénes bucean? Muy bien. Fíjense que aquí a nivel del mar, cuando estamos en, qué sé yo, en Puerto Vallarta, en Acapulco, lo que sea, estamos ventilando a una presión de 1034 centímetros de agua. Eso es una presión atmosférica. En realidad lo que el ventilador está midiendo son las diferencias entre la presión atmosférica y lo que tiene la vía aérea. Pero esa es una diferencia muy pequeña. Hablamos de miles de centímetros de agua. Y si buceamos nosotros a 10 metros de profundidad, que es un buceo chiquitito, ¿no?, de 33 pies, estamos hablando de 2068, ya duplicamos la presión. Ya la célula respiratoria está viendo el doble de la presión. Ya no solo son 1000, son más de 2000 centímetros de agua de presión que está viendo la célula respiratoria. Y si hacemos un buceo más profundo, a 100 pies, que es un buceo ya deportivo, de 33 metros de profundidad, de 30 metros, perdón, estamos hablando de presiones de más de 4000 centímetros. Bueno, multipliquen eso por 3, es más, no, por 10, perdón. El buceo profundo más grande documentado en la historia, sin equipo especial, ha sido de 300 metros. Multipliquen esto por 10 y no tuvo distrés respiratorio, ni perdió los pulmones. Estaba viendo esta persona vio más de 40,000 centímetros de agua. El sistema respiratorio de él vio más de 40,000 centímetros de agua. Y no tuvo distrés respiratorio, ni tuvo lesión pulmonar. Porque la presión transpulmonar se compensó con las presiones externas ambientales. Y eso es lo que el regulador hace, que compensa eso. Y todo es relativo. Imagínense que el transbordador espacial se acerca a la estación espacial a 0.8 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de aproximación. Pero los dos están yendo a 27,000 kilómetros por hora. O sea que, aunque tengamos extremos, si lo relativo se mantiene dentro de lo normal, si la presión transpulmonar es mantenida normalmente, probablemente no tengamos tanto problema. Es lo que decía el doctor Gattinoni. Si vamos a sobrepasar esa presión transpulmonar, ya sea de alguna u otra manera, o sea, si nos estamos pasando de 2.5 del estrés, entonces van a tener ustedes el problema de que aún con 4 mililitros por kilo de peso, o por 6, van a ser presiones tan elevadas, si el pulmón no es un pulmón reclutable, que van a dañar ustedes el pulmón. Y por supuesto, al revés, les hablamos también de que la presión neumática hace que la presión hidrostática se contrarreste. Cuando nosotros estamos a 10,000 pies, que son 3,300 metros, estamos ventilando a 795 centímetros de agua, que es 30% menos que el nivel del mar. Y si subiéramos al Everest, estamos ventilando a 285 centímetros de agua, que es 72% menos del nivel del mar.
Y esta gente se tiene problemas, porque el pulmón, acuérdense, les gusta la presión, les gusta la estabilidad, les gusta presiones transpulmonares normales, poca agua. El momento en que perdemos cualquiera de esos, comenzamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque ahora el capilar está descompensado. Y van a ver ustedes, estos pacientes, la única manera de sacarlos adelante, aparte de la dexametasona, es poniéndolos en cámaras de recompresión y bajarlos a donde hay mayor presión. Así se elimina el problema de alturas. ¿Qué hacemos entonces en la parte final? ¿Qué hacemos entonces con las presiones transpulmonares y cómo podemos medirla? Cambios en la obesidad, en el edema, anasarca, en la cantidad de músculo que tengamos, en lo que comimos. Si hoy nos comimos unos buenos tacos y nos dio una aspiración y una neumonía y terminamos en la unidad, la distensión del abdomen de nosotros va a ser diferente que si no nos comimos los buenos tacos. Y la ventilación y lo que vamos a tener que ajustar va a ser diferente, aunque yo sea la misma persona. ¿Por qué? Porque hay compromisos, hay fuerzas transmurales que se transmiten a través del diafragma que hacen que la capacidad del pulmón vaya a ser diferente. Entonces, en realidad, cuando medimos la presión plató, nosotros no sabemos lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, este paciente, y lo que habíamos con el doctor Esteban, ventilar a este paciente va a ser muy diferente de ventilar a este paciente. Este es un paciente pequeño atrapado en un cuerpo grande. Y eso va a ser muy diferente, la mecánica va a ser muy diferente. Y cuando medimos la presión plató, entonces obviamente estamos midiendo una parte de la ecuación únicamente. Si queremos en realidad ver lo que está pasando globalmente, porque esto es una medida global en el pulmón, creo que nos aproximamos un poco más con la medida de la presión transpulmonar, que lo más cercano que tenemos es la presión esofágica. Si lo vemos así, en un esquema, sería la presión de la vía aérea, que en estática sería también la presión traqueal y la presión alveolar, menos la presión pleural, en ese momento sería la presión transpulmonar, y en este caso estaríamos midiendo el esófago, que es lo más cercano. Si ustedes ven en esta tomografía axial, se les voy a enseñar acá, ven ustedes dónde estaría el esófago con respecto, en la parte retrocardíaca, con respecto a la pleura. Puede haber algunos centímetros de diferencia, pero se aproxima bastante de una manera global. Obviamente hay cambios regionales que no se van a poder detectar. Inclusive con la tomografía de impedancia eléctrica, eso es un segmental, a veces no podemos ver otras áreas del pulmón, o sea, porque estamos teniendo números que son globales. Esta es una publicación nuestra del Journal de Surgical Trials del 2010, donde vean ustedes, este es un modelo animal, donde queríamos medir qué pasaba con las presiones plató y qué pasaba con la compliance, con cambios de la presión intraabdominal. Pusimos una aguja de Varis y comenzamos a inyectar CO2, y ahora se los voy a enseñar en video. Y conforme vamos aumentando en milímetros de mercurio la presión intraabdominal, van a ver ustedes aquí como la compliance, que son estos cuadraditos vacíos, y la plató, que son estos círculos rellenos. Como la plató se dispara, ven ustedes que aquí tenemos 30 y 40 de plató rápidamente con cambios de la presión abdominal en el orden de teens, ¿no? De 10, 15 milímetros. Tenemos caídas importantes de la compliance y precipitándose a más de 30 las presiones plató, en pulmones que son totalmente normales. El doctor Gattinoni ya hace muchos años hablaba del sticky lung, el pulmón que se ha atelectasiado y que por mecánica, o sea, esas fuerzas pueden generar lesión. Así que lo que hacemos nosotros es ponemos un probe, ya no usamos este es como un espagueti, el que usamos es una sonda nasogástrica, que es más fácil de poner, que tiene un balón, y se mide obviamente la presión entre los dos, y esa es la presión transpulmonar que medimos nosotros. Se pone muy sencillamente con un balón nasogástrico y se ajusta la posición cuando vemos en el balón esofágico que tenemos el ruido cardíaco. Eso nos quiere decir que estamos en el área retrocardíaca. Y también se puede medir, y se las voy a enseñar a continuación, usando la maniobra Bader, en donde se permite una inspiración espontánea y con las válvulas cerradas, y se ve como las presiones de la vía respiratoria y la presión esofágica caen al mismo tiempo, que es lo que se está viendo acá, caída y caída al mismo tiempo. Se los voy a enseñar acá.
Este es cómo se coloca. Aquí ven, esto es el doctor Silva, pero nos está colocando esto acá. Pero aquí vamos de vuelta. Ven ustedes, está introduciendo el balón, está la fisiología. Y aquí comienzan a ver ustedes cómo comienza a aparecer. Esta es la presión esofágica y esta es la presión transpulmonar, un animal no lesionado. Como comienzan a ver ustedes lo que llamamos el ruido cardíaco. Ese es el latido cardíaco. Okay. Entonces pasamos al estómago y después del estómago nos echamos hacia atrás y perdemos en el estómago la oscilación. La ven ustedes, aquí se está perdiendo porque estamos pasados. Y ahora comenzamos a echar hacia atrás hasta que pongamos el balón en la parte distal del esófago. Y las oscilaciones vuelven a aparecer. Ahorita van a ver ustedes cómo ya comienzan a aparecer otra vez las oscilaciones. Okay. Si quisiéramos verlo con la maniobra Bader, entonces lo que se hace es aquí. Aquí van a ver ustedes la inspiración, cómo vino la caída. Ahora aquí viene la inspiración, vean cómo vienen las caídas de las dos presiones, aquí y aquí. Presión vía aérea, presión esofágica, para que lo vean de nuevo. Viene la inspiración y cómo caen las dos presiones, esta y esta. Entonces el balón está en una posición adecuada. Entonces ahora veámoslo con presiones intrapulmonares. Fíjense ustedes, con una presión de 5, quiero que vean ustedes acá, desafortunadamente no puedo ver, no tengo aquí, señores, no tengo video en el podium. Para que vean ustedes, conforme vamos aumentando, van a ver ustedes cómo la plató, es que ya los ojos van aumentando. Ven ustedes acá, a 10 por ejemplo, cómo va aumentando la plató a 23, a 15 la plató ya llegó a 32 y todavía estamos con presiones transpulmonares negativas. A 20, ven ustedes cómo va cambiando, inclusive ya tenemos en 20 milímetros platós que andan totalmente astronómicamente fuera, inclusive alrededor de 45 cuando tenemos presiones intraabdominales altas. Les voy a pasar acá, por ejemplo, para que vean ustedes ahora en el que sigue lesiones, lesión pulmonar. Ven ustedes que aquí con una PIP de 5, aquí la ven la PIP y aquí ven la presión transpulmonar expiratoria. La presión transpulmonar expiratoria está en -7. Subimos la PIP a 10 y vean ustedes la presión transpulmonar todavía está en negativo en -6. Subimos a 15, ya comenzamos a ver una aproximación -3 y no es sino hasta que llegamos a 20 en donde tenemos una presión transpulmonar expiratoria que está alrededor de 0. O sea, hemos llegado a ecualizar las presiones transpulmonares expiratorias. Y vean que a pesar de que donde estamos la presión está altísima, la plató está en 33, y fíjense ustedes que la presión transpulmonar total en un pulmón lesionado es en dígitos únicos de 9. O sea, si medimos presión transpulmonar estamos en dígitos únicos. Así que, y obviamente con doble lesiones, cuando tenemos una doble lesión, ven ustedes acá como presiones bajísimas de -14, a veces necesitan, voy a pasar rápido para no tomar mucho tiempo, 15, ahí vamos aumentando la PIP a 15, a 20, fíjense que en 20 con una doble lesión, con lesión intraabdominal y lesión pulmonar, todavía estamos a -2, aún con una PIP de 20, y no es hasta 26 de PIP cuando tenemos una neutralidad de la presión expiratoria. Ahora, PIPs de 26 son un problema, bueno, aquí se los vamos a enseñar. El estudio de Annie Talmor, les voy a comparar estos datos nuevos de laboratorio que tenemos ahora nosotros, donde tienen ustedes acá las PFs en el estudio de oxigenación que publicó Dani en el 2008. Esto es lo que vimos nosotros también con los animales, nada más para que vean que son similares. Es un estudio, la única diferencia es que es de 24 horas, no es de 72. Los compliance mejoraron con transpulmonares y para nosotros también las compliance mejoraron con la presión transpulmonar. La PIP también fue más alta en los dos grupos, estadísticamente significativa.
Las transpulmonares, obviamente por el modelo, eran encima de 0, y nosotros también tuvimos aquí tenemos el nivel 0, estaban encima de 0 en las transpulmonares. Lo que quiero enseñarles, y voy a moverme porque todo es similar, para que comiencen a ver, obviamente la oxigenación era diferente. El shunt es estadísticamente significativo cuando no existe manejo por presiones transpulmonares, sino con una escala arbitraria. La mayoría del tiempo, y después de las primeras 12 horas, se vio que 70% o más de los animales manejados con transpulmonares tenían radios de PF, proporciones mayores de 300. Pero tal vez lo más importante es esto, la historia de las citoquinas. IL-8, que es la citoquina que atrae polimorfonucleares, tuvo estadísticamente significativo elevaciones. Estos son 5 animales en cada grupo, para que vean ustedes. Vean ustedes acá, estas son las presiones transpulmonares de uno y el otro grupo. Esta es IL-6 y esta es IL-8. Ven las diferencias en aparición de citoquinas entre uno y el otro grupo, sobre todo a partir de las 12 horas, que es cuando se cae debajo de la presión transpulmonar de 0. Se pareciera, por lo menos en el modelo animal, que es más inflamatorio el no estabilizar el alveolo en la fase expiratoria de la PIP, y se ve que en el lavado bronquialveolar la IL-8 aparece ahí. Voy a terminar con la historia de 2 pacientes. Bueno, también histológicamente vimos que había mucho menos agua, obviamente en el pulmón estadísticamente significativo, y que estructuralmente uno versus el otro grupo en la escala que diseñó hace muchos años el doctor Gatto también era estadísticamente significativo estructuralmente la arquitectura del pulmón. Voy a hablarles, y con esto termino, 2 attendings. Son las 6 de la tarde en Orlando y a estas horas nos llega un paciente con un abdomen séptico después de una puñalada en el abdomen. Este paciente lo ve el doctor Mohan, que es un médico de mucha experiencia del grupo nuestro, y lo ve en el departamento de emergencia. Esta es la radiografía. Tienen problemas de estabilización, de oxigenación. Este paciente obviamente tiene una hipertensión intraabdominal y va a ser llevado a cirugía inmediatamente. Este paciente está con una PIP de 5, lo estabiliza con una PIP de 24, y este es el pulmón en 10-15 minutos después de la diferencia. Pulmón no salían bien los diafragmas, y entonces tomaron una radiografía que incorporar los diafragmas, y vean, este es el mismo paciente, como que los diafragmas están cóncavos, no están aplanados, aún con la PIP de 24. Este paciente lo llevan a sala, y en sala le abren el abdomen y le ponen el abdomen ese, el back, para quitarle presión al abdomen. Lo que pasa es que el anestesiólogo no le quita la PIP, la deja en 24. ¿Qué creen ustedes que le pasa a este paciente? El paciente hace un paro cardíaco porque se le acabó el retorno venoso, porque esa PIP que necesitaba él para estar bien y con FiO2 de 0.4 en emergencias, y que lo estabilizó contra la presión abdominal, ahora la PIP es excesiva. Entonces el paciente hace un paro cardíaco y lo que hacen es que le ponen 0 de PIP. Entonces, claro, lo recuperan rápidamente la circulación, pero ahora tienen problemas de oxigenación. Entonces, el attending que teníamos nosotros, el adjunto, que estaba a las 7 de la noche, es uno nuevo que nos acaba de llegar de la clínica Mayo, pero no está acostumbrado a presiones transpulmonares. Entonces, lo deja toda la noche en presiones de 10 y está asustadísimo el tipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa al día siguiente? A las 7 de la mañana llega el doctor Mohan otra vez y le dice hasta lo que se va a morir, porque no ha usado las presiones transpulmonares. Entonces, este mismo paciente, esta es la radiografía en la mañana, con PIP de 10, en donde están con problemas de oxigenación 80-90% para apenas mantenerlo en 60 de PO2, y miden las presiones transpulmonares, y con una de 15 lo sacan sin ningún problema y lo manejan bien. Lo que vimos nosotros en el resultado nuestro es que diferencias hasta de 2 centímetros en la PIP usando transpulmonares son suficientes para provocar el cambio inflamatorio. Así que con esto les cuento, este pobre tipo que vino a la penitenciaría volvió a irse a su penitenciaría. Así que, y con eso nada más nos mantenemos nosotros entre 15 y 18 de presión de transpulmonar plató,
y por lo menos 0 o mayor en la transpulmonar de PIP. Así que no nos queda más que decirles que si hay más problemas, tenemos que movernos a algo diferente y que ojalá nos veamos en Sudáfrica el año entrante. Muchas gracias.